México se ha convertido en uno de los países con mayor incremento de violencia a nivel global. La guerra frontal contra el narcotráfico en el sexenio de Calderón y posteriormente de Peña Nieto dejó como saldo miles de personas asesinadas. Y en 2019 los homicidios han alcanzado su máximo histórico en el primer semestre del año. El índice de la paz se ha deteriorado y la percepción de la violencia va de mal en peor. ¿Será solo eso, una mala percepción o la realidad supera la ficción? ¿Logrará la esperanza cambiar a México? ¿Logrará Andrés Manuel López Obrador revertir la violencia y pacificar al país? La organización Semáforo Delictivo informó que durante el primer semestre del año en México aumentaron los delitos, pero de eso platicaremos hoy en A Fondo. A Fondo con Magda Bastida. Este programa está conformado por 4 bloques. Para el primer bloque hablaremos acerca del incremento de la violencia en cifras, cómo han repuntado estos datos últimamente, ¿son reales o hay algo de ficción en ellos? Para el segundo bloque hablaremos de que 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en el lugar en donde vive. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué tan seguro se siente en el estado, en el municipio en donde radica? Y finalmente hablaremos también del índice de paz a la baja. ¿Irá a la baja realmente? ¿Se incrementará? ¿Qué factibilidad hay para que se pueda pacificar a nuestro país? Para eso entraremos en las conclusiones en el último bloque. Reconstruir el tejido social. ¿Hay estrategia? ¿Realmente hay estrategia en nuestro país? Con eso comenzamos. Y bueno, para este programa tenemos 4 invitados, principalmente hoy nos hacen el honor de acompañarnos. Vamos a empezar, pues a mi derecha tengo a Carlos Mendoza, consejero nacional de Morena. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Además, también platicaremos con Jorge Triana, diputado del Congreso de la Ciudad de México por el PAN. Nos acompaña Arturo Ángel Mendieta, periodista de Pájaro Político. Gracias por acompañarnos. Y finalmente, y no por ello menos importante, José Antonio Polo Oteiza. Él es el director general de Causa en Común. Gracias, José Antonio. Gracias a ti. Vamos a empezar. Hacíamos un planteamiento fortísimo al inicio de este programa. Los índices de la violencia en México se han disparado. Hablemos del origen real de este factor que ha desatado la violencia en nuestro país. ¿A qué se debe? Arturo. Periodísticamente llevamos 10, 12 años tratando de darle una respuesta a esa pregunta, ¿no? Evidentemente tuvimos en el sexenio de Felipe Calderón claramente un repunte en las tasas de homicidio. Calderón, al igual que luego sucede con el presidente Peña Nieto, inician sus sexenios con una tendencia a la baja en las tasas de homicidio. Es por todas conocido que a mitad de ese sexenio se implementa una política de combate al narcotráfico, a los grupos criminales, a los cabecillas, se genera una fragmentación de varios de ellos y empieza una lucha ahí virulenta que trae como consecuencia lo que ya supimos con un 2011 pues terrible en ese momento, inimaginable en tasas de homicidio. Luego, estando aún vigente el sexenio de Felipe Calderón, inicia en el 2012 una tendencia a la baja, que recibe Peña Nieto, que se logra mantener hasta el 2014-2015, muy impulsado esto en esto que repetía el entonces secretario de Gobernación Osorio Chong, de una mejor coordinación, no vamos a sacar a los militares, pero sí mejor coordinación, desaparecemos de la Secretaría de Seguridad Pública, le apuestan a una estrategia de prevención, o eso es lo que dijeron, le destinan miles de millones de pesos, se crea un programa etiquetado con ese nombre, pero en 2015 se empieza a revertir la situación y empieza una tendencia al alza de los homicidios que hereda la actual administración. Por eso siempre se lanzan luego ahora juicios muy rápidos, pero la verdad es que lo que hay que poner primero sobre la mesa es que este gobierno, a diferencia de los anteriores, recibe una tendencia al alza en el nivel de la violencia, con un 2018 que rompe la tasa de homicidios del 2011, inimaginable, y es que nos encontramos... ¿Una herencia maldita, Carlos? Desde luego, me parece que la estrategia de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón fue particularmente apostar a la disuasión generalizada. Es decir, se pensó que era buena idea, en primer lugar, desarticular a los cabecillas de los grupos criminales mediante el uso de la fuerza, sin tomar en cuenta otro tipo de acciones que tenían que ver con el no permitir el acceso a la compra de armas, al lavado de dinero, a
en fin, todas estas cuestiones que son multifactoriales y que se apostó por la disuasión generalizada. Durante el sexenio de Peña Nieto, si bien lo comentan, recibió con una incidencia a la baja al principio del sexenio, después se generó una mayor violencia cuando se intenta legalizar la participación de las Fuerzas Armadas directamente, porque fracasa la estrategia que tenían de profesionalizar a la policía. Este intento de la Gendarmería, por ejemplo, el diagnóstico que recibe el expresidente Peña, es que la Policía Federal era inservible, porque estaba cooptada por el crimen organizado y porque había servido como un ariete para el cártel de Sinaloa y para contener algunos grupos criminales, pero estaba completamente pues inservible, ¿no? Por eso intentan generar la Gendarmería. Pero hay aparecen las Secretarías de Seguridad Pública para desde luego, para incorporarlo a la Secretaría de Pero durante Gobierno. muchos años, desde Calderón, la Policía Federal ha sufrido transformaciones. Desde luego, pero imagínate el poder que había acumulado la Policía Federal, que ni siquiera el supersecretario de Gobierno, que tenía ya facultades de seguridad pública, no solo de seguridad interior, no pudo con el paquete de cambiar, no digamos ya desaparecer, que era lo que a mí me parecería correcto incluso en este momento, sino de cambiar la estrategia dentro de la propia Policía Federal. Así, Pero, a ver, nada más déjame hacer una acotación, de cambiar la estrategia dentro de la Policía Federal, pero si realmente estaba tan, vamos a ponerle un término, tan infestada, ahora los están sumando a la Guardia Nacional. Sí, pero con un tipo de control distinto. Hay un hay una apuesta a que el control de ingreso a la Guardia Nacional sea mayor, tanto en exámenes que tienen que ver con la parte de la confiabilidad, el control de confianza, que tiene que ver con la cuestión física, que tiene que ver con otro tipo de cosas. Déjame hacer una pausa ahí porque como que no te veo muy de acuerdo, Jorge. O sea, te veo moviendo la cabeza y negando esta situación. No, bueno, por supuesto que hay que reconocer cuál es la característica de cada administración en cuanto al combate al crimen organizado y en concreto con los homicidios. Felipe Calderón Hinojosa saca al ejército a las calles con el objeto de combatir al crimen organizado y comete un error que me parece gravísimo, y es que no le pone fecha de regreso a los cuarteles, a las Fuerzas Armadas. Se quedan estacionadas y esto genera una zona de confort por parte de los gobernadores y los presidentes municipales, porque pues yo no capacito a mis policías estatales, municipales, yo no modernizo mis ministerios públicos, yo no le invierto, porque tengo el apoyo de las fuerzas federales permanentemente. Y bueno, pues esto se hereda a la administración subsecuente, que es con Enrique Peña Nieto. Con Enrique Peña Nieto concentran toda la fuerza del Estado, la fuerza de seguridad, en la Secretaría de Gobernación. Fue realmente una supersecretaría. Se crea la Gendarmería, venía realmente un plan de transformación, pero la propia inercia que llevaba la escalada de violencia en el país llevó a que quedara estancado un proyecto muy ambicioso que se tenía, y por supuesto que no cambió absolutamente nada. Lo único que se intentó, con éxito y sin éxito, y digo con éxito porque se aprobó y sin éxito porque lo tiró la Corte, es la maltrecha Ley de Seguridad Interior, la misma que me tocó debatir en la Cámara de Diputados, combatirla constitucionalmente incluso, que lo que buscaba era normalizar una situación extralegal, normalizar una situación de que estuvieran permanentemente llevando a cabo labores de seguridad pública los elementos de las Fuerzas Armadas. Y en este sexenio, desde mi punto de vista, vemos una Guardia Nacional que pudiera sonar a muy buena idea, pero que en la práctica ha tenido muchísimos problemas para su implementación. Para empezar, por el cambio de discursos que ha habido sobre este nuevo cuerpo de seguridad. Durante mucho tiempo, el presidente de la República, cuando era candidato presidencial, dijo, no quiero las Fuerzas Armadas en la calle. Después dijo, en octubre del año 2017, que no se nos escape esta declaración, dijo, quiero juntar a todos los fusiles del Estado, no dijo unas palabras, pero yo lo estoy explicando, en una sola fuerza. Y pretendía juntar policías municipales, estatales, Fuerzas Armadas, incluyendo Ejército y Marina, y hasta habló de Fuerza Aérea, además de la Policía Federal, en un solo cuerpo de seguridad llamado Guardia Nacional. Entonces esto ha ido mutando mucho y ahora tenemos un Frankenstein que no sabemos si es civil, si es militar, no sabemos por dónde va, los nuevos ingresos no han funcionado, se habló de 50,000 plazas que iban a abrir, entonces pues no sabemos para dónde va el asunto. A ver, déjame nada más acotar y regresarme un paso antes. Entonces, lo que sí me estás queriendo reafirmar es que el tema de la paz se rompe a partir del sexenio de Felipe Calderón. A mí me parece que fue un error garrafal el no haberle puesto fecha de regreso a las Fuerzas Armadas. Y es interesante que, asumiéndolo desde la perspectiva panista, lo terminen aceptando. José Antonio, ¿qué piensas al respecto?
A ver, yo quisiera comentar que son dos sexenios muy distintos, para empezar. Tres considerando también el de Peña, ¿no? Estoy hablando del presidente Calderón y el presidente Peña, porque en varios lados se habla de la docena y de una sola estrategia. Eso no es cierto. No, creo que no. Voy a dar, hay dos datos que creo que no son opiniones, son datos. Con el presidente Calderón se construye una institución civil para enfrentar al crimen organizado, que es la Policía Federal. Es un dato. Y con el presidente Calderón se decide enfrentar, o sea, irse de frente contra las estructuras criminales. Es un dato. El sexenio de Peña fue muy distinto. El sexenio de Peña tiene una definición de repliegue operativo, y el sexenio de Peña viene un desmantelamiento, un debilitamiento y eventualmente un desmantelamiento de la Policía Federal, que es lo que la coloca en una tesitura de extrema debilidad, que es la que justifica a ojos del gobierno su desaparición. Yo creo que es un gravísimo error. Pero son dos periodos casi opuestos. Y no son la misma estrategia. Hubo una estrategia con el presidente Calderón que fue costosísima y que es también muy defendible. Es un periodo muy debatible, pero como ya se dijo aquí, antes de terminar su sexenio, año y medio antes, llega un freno de la violencia y luego viene un declive que todavía le dura al presidente Peña 2 años. No fue la coordinación, fue, digamos, el resultado de un enfrentamiento brutal los años previos. José Antonio, cuando hablamos del tema concretamente de la violencia, no podemos dejar pasar por alto los delitos del fuero común. Al hablar de violencia, no nada más podríamos centrarnos en un tema de homicidios y que en muchos casos tienden a estar relacionados con el crimen organizado, sino también los delitos que le duelen al ciudadano. ¿Qué tanto con las estrategias que se están empezando a implementar entonces se está atacando esta problemática que le duele al ciudadano de a pie? A ver, el primer problema que tenemos ha sido, creo yo, el discurso político alrededor del tema de seguridad. Porque este tema de que lo mató el narco nos ha puesto a todos en una especie diría yo, de estulticia analítica, en donde todo, cuando dices el narco no te estás diciendo absolutamente nada. Tiene que haber responsables con nombre y apellido, con estructuras o sin ellas. También tendremos que entrarle a la discusión del tráfico de armas, ¿no? Porque ¿cuántas armas fueron las que se decían que provenían ya de este tráfico ilegal? 8 de cada 10 armas, ¿no? Con las que se comete un crimen. Bueno, para empezar son tráficos ilegales y entonces no sabemos los números. Es todo un debate. Justamente hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores hacía una declaración al respecto. Mencionaba algo así como más de 200,000 armas, que son la mitad de armas vienen traficadas desde Estados Unidos, y lo que estamos viendo en pantalla es justo lo que se mencionaba hace unos segundos con el incremento que se ha tenido en materia de homicidios dolosos en los primeros 7 meses de sexenio de cada uno de los presidentes que tenemos ahí en pantalla. 6,266 Calderón, 11,060 en el caso de Peña Nieto y 17,082 ahora en el caso de Andrés Manuel López Obrador con sus primeros 6 meses. Vamos a poner una pausa a la discusión en este momento y al regresar vamos a hablar. 7 de cada 10 mexicanos no se sienten seguros en la ciudad en donde vive. Esto evidentemente nos lleva a pensar, ¿es pues meramente una cifra, es un espejismo o es la realidad que terminó por alcanzarnos? Con eso volvemos. Antes de irnos al corte, hablábamos de las cifras de odio que se han generado en nuestro país y de la manera en la que se ha incrementado. Y la gran pregunta sería, ¿qué nos espera para cuando termine el 2019? Si va en aumento todo esto. La violencia ha ido en escalada. 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros. ¿Realidad o ficción? No, pues realidad, ¿no? A ver, si vivimos en un país donde más del 90% de los delitos ni siquiera se denuncian, ¿no? Evidentemente, cuando vemos las cifras, pues sobre todo en temas de denuncias, siempre hay que tenerlas con mucha reserva. Homicidio yo creo que se cuece un poco aparte porque tiene una cifra negra muy baja, dado que en general pues está la persona asesinada con métodos violentos y hay una investigación de oficio que se tiene que hacer. Yo solamente quería acotar un poco con el tema, nada más para pasar a esto, el tema de Policía Federal, perdón, es que se me quedó. Sí hubo en el sexenio de Peña Nieto evidentemente un debilitamiento. Ahora, curiosamente, se crea una nueva división de la Policía Federal en el sexenio de Peña Nieto que termina siendo la Gendarmería.
a la gendarmería, en efecto, Peña quería crear un nuevo cuerpo, como ahora lo quería hacer el presidente Obrador, pero los soldados no le entran. Le dicen, si no me vas a dar a mí el control de la nueva fuerza, pues yo por qué voy a apostarle a capacitar a tus elementos. Y entonces, era Mondragón y Cal, en ese momento el encargado. Entonces, termina siendo la gendarmería una nueva división de la Policía Federal, pero además el reclutamiento fracasa, porque, y yo creo que era la forma de hacerlo, les querían aplicar control de confianza para que se quedaran. Y eso me lleva al segundo punto nada más que quería comentar, porque ahorita decía Carlos que hay una mayor supervisión del ingreso de la Guardia Nacional. Mira, yo periodísticamente, por lo que hemos documentado, absolutamente nada de eso es así. O sea, hoy agarraron a un montón de soldados, les pusieron el brazalete de Guardia Nacional, no tienen ninguna formación policial verificada. Nosotros, te lo dicen en el discurso, pero cuando le preguntas por transparencia, yo le he hecho más de 60 solicitudes de información a la Defensa, a la Marina, para que me expliquen qué cursos, qué talleres. Se han filtrado imágenes de lugares lamentables donde los capacitaban y no tienen control de confianza. Yo le pregunté a Alfonso Durazo en el Senado cuando está el debate de la Guardia, ¿van a aplicarle control de confianza a los elementos de la Guardia? Dijo, no, es que ellos ya son confiables porque son soldados, no sé qué. Luego ya cuando se dieron cuenta que la ley sí requería esto, ya ahora han intentado poner en marcha eso, pero es que ellos saben que si aplican el control de confianza como está, nunca vas a tener los 50,000 elementos, porque los soldados son personal que muchas veces apenas tiene la primaria terminada. José Antonio, cuando se mencionaba, y que lo mencionabas muy bien, Arturo, en este sentido, acerca de la Policía Federal y se hablaba también de las manifestaciones de la misma policía, Sí. ¿cómo cambiar esta percepción de la violencia de los ciudadanos si tenemos instituciones debilitadas y si en este momento pues vemos también, o qué percepción genera el hecho de que los mismos federales estén manifestando en contra de las condiciones que se les están dando para poder pasar a la Guardia Nacional? Yo creo que el primer problema fue que el presidente tuviera esas expresiones tan desafortunadas sobre la corporación. Me parece muy aventurado decir que la mayoría de una corporación que está compuesta por 38,000 elementos son corruptos e ineptos. No sé en qué se puede basar uno y con para control de confianza vigente. con control de confianza vigente. A mí me parece que es un error grave. Y luego, digamos, el trato que se le ha dado a la corporación, que es un trato muy peculiar, cuando sobre todo, como bien dice Jorge, veníamos de un discurso en donde íbamos a desmilitarizar, en donde tendríamos que haber fortalecido la parte civil, y lo primero que sucede es irse contra la parte civil. Y no solo irse contra ella, sino irse como se fue. Y entonces eso deja en el ambiente político una sensación muy extraña, porque si el presidente tiene esa expresión frente a la corporación civil, pues obviamente se quedó huérfana, ya hubo muy poca gente que se atreviera a defenderla, y lo más grave es que el país está cancelando el esfuerzo quizá más serio que habíamos hecho, con todas sus imperfecciones e insuficiencias, desde luego, pero el esfuerzo más grande que habíamos hecho para construir una opción civil que terminara con el subsidio militar a la seguridad pública. Y eso es lo que se está cancelando. Parecería que esto es una claudicación política de primer orden. Carlos. No, lo que se está cancelando es la posibilidad de que el crimen organizado siga teniendo injerencia en la seguridad pública a través de la Policía Federal. Me parece que es una corporación que sí tiene que haber un cambio en la estrategia. No debemos olvidar también que durante el último sexenio no hubo un solo espacio de la vida pública del país que no fuera trastocado por la corrupción. A nivel país, no solo las corporaciones de seguridad, sino todo el Estado está trastocado por la corrupción. También las Y Fuerzas gobernar, Armadas. por eso, y gobernar un país así es muy complicado. Lo que se está intentando hacer con la Guardia Nacional, y recupero lo que decía, era primero se le pone fecha de término, son 5 años en los que el ejército tiene que regresar para la profesionalización de los policías y e incorporar directamente el mando civil. Y tampoco tenemos que olvidar que es una situación extraordinaria la que se está viviendo en el país. 12 años de violencia absoluta, no se puede sacar al ejército de un plumazo de las calles. No es el continuismo de la estrategia de tener al ejército de manera permanente. Se ha puesto por primera vez en la mesa la posibilidad de que salgan las Fuerzas Armadas en 5 años. Con la construcción de este elemento civil, yo tengo la confianza en que sí. Evidentemente hay, como siempre, del papel, es decir, de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a la implementación de los programas, hay una brecha, pues, y eso es natural en cualquier gobierno.
yo espero que en esta brecha, en este repunte de la violencia, se vayan haciendo los ajustes tácticos necesarios para poder cambiar. Pero me parece que estamos dando no el debate completo, pues esta parte es muy importante, pero no estamos dando el debate completo. La otra parte es que... ¿En dónde radica el debate completo? Yo creo que el debate completo tiene que ver con la estrategia integral de seguridad, que no parte solo por la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una de las tácticas, es uno de los puntos en el plan de seguridad. Lo otro tiene que ver con la creación de las condiciones en la base social, porque tampoco olvidemos que el crimen durante los 2 sexenios anteriores generó una base social importantísima a través del abandono institucional del Estado de las necesidades de la gente. Los programas para el bienestar a mí me parece que serán la punta de lanza en la reconstrucción del tejido social, porque no se acaba la inseguridad si no se reconstruye el tejido social. Porque sí se ha debatido el hecho de que hay analistas que dicen que no necesariamente se explica, hay una correlación entre la pobreza y el nivel de delincuencia, ¿no? Yo no, ahora, evidentemente sí algo se tiene que hacer ahí, porque también es cierto que había en el sexenio de Peña Nieto, programa de prevención del delito al que se le destinaban miles de millones, se creó una subsecretaría en Gobernación y año con año la Auditoría Superior de la Federación decía, a ver, tú te gastaste 20,000 millones para prevención del delito, demuéstrame cuál es el impacto. No, pues hice 100 operativos. Bueno, ¿y esos operativos en qué ayudaron? O sea, prácticamente con ese dinero se financiaba Policía Federal, pero no había un impacto. Organizar torneos de fútbol. Eso era o lo que que pintar unas bardas. Entonces, realmente, evidentemente, el hecho de tener algo que se llamaba prevención y que le destinaras dinero no significaba que tuviera un impacto. Por eso creo que se habla de un modelo nacional de policía y justicia cívica. Pero en esta ocasión en el presupuesto se recortó incluso el presupuesto que tenía la Procuración de la Justicia. En ese entonces, la Procuraduría de la Justicia, que ahora es Fiscalía General de la República, y se le recortó también el presupuesto pues al Poder Judicial de manera integral, ¿no? Entonces, estamos hablando de que incluso el país no invierte la cantidad que tendría que invertir en temas de justicia y de seguridad. Estamos en un 50% de acuerdo a los estándares de la OCDE, Jorge. A ver, yo quiero acotar un punto que me parece muy relevante. Desde mi punto de vista, la Guardia Nacional no existe. Es decir, no hay un órgano llamado Guardia Nacional, hay un cuerpo de elementos de las Fuerzas Armadas con un distintivo que dicen GN. Eso es lo que está sucediendo hasta el momento. No hay un entrenamiento previo, no hay una organización, no ha cuajado, no ha podido amalgamar este proyecto. Ojalá y suceda, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda. Pero antes de ser creada la Guardia Nacional, fíjese, este dato tan revelador. Enrique Peña Nieto dejó a 55,000 efectivos de las Fuerzas Armadas haciendo labores de patrullaje y seguridad pública a lo largo y ancho del país, 55,000. Llega Andrés Manuel López Obrador y lo incrementa en 10,000, a 65,000, antes de crear la Guardia Nacional. Es decir, era difícil, era impensable que pudiera llegar un presidente más militarista que Felipe Calderón. Y la estrategia está basada en una estrategia que ya vimos que no funcionó, sí con condiciones diferentes, sí en situaciones diferentes, sí por supuesto con un discurso completamente distinto, sí hay que tomar medidas disruptivas desde mi punto de vista, ¿no? Pero no es la solución militarizar la seguridad pública. Voy a poner un piso a la discusión de algo que mencionamos hace un momento. Muy sencillo, las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento diferente, están entrenados para la guerra. Sus niveles de letalidad en los operativos son 10 veces mayores que los operativos de los cuerpos civiles. Entonces, no tienen ese entrenamiento para la proximidad con los ciudadanos, con labores de seguridad pública. ¿Y qué es lo que está sucediendo? La Guardia Nacional, como no amalgama, como no une, como todavía no termina de conformarse, está integrada al 100% por cuerpos de fuerzas militares, y entonces pues vamos a tener violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales que también se han disparado en estos meses. A ver, es decir, volvemos entonces todo al mismo un tema. punto. Si bien es cierto, esta estrategia va enfocada al combate del crimen organizado, pareciera de esa manera concretamente, cómo combatir los delitos del fuero común, que son los que le hacen tener a la gente tener esa percepción. Va más allá, un dato rapidísimo. La Guardia Nacional, de acuerdo al cúmulo de leyes que se aprobó en su legislación secundaria, va a poder ser auxiliar del Ministerio Público. Va a poder levantar infracciones de carácter administrativo, va a poder hacer cateos, va a poder hacer patrullajes con todas las de la ley. Es decir, es una ley de seguridad interior de Enrique Peña Nieto elevada a la N potencia. Es una guardia poderosísima y que hasta el momento solo está integrada por militares. Y la pregunta sería, ¿y dónde quedan las corporaciones locales? ¿Y qué va a pasar cuando el índice de paz en México va a la baja? Con eso volvemos.
Que estábamos en el corte, mencionaba Carlos que la Guardia Nacional ha ayudado a aumentar la confianza por parte de la gente, Carlos, pero si me lo permites, déjeme poner unos datos en pantalla para que sobre eso también opinemos. Empezamos acerca de este índice de paz en nuestro país que se ha deteriorado y del costo de la violencia que tiene nuestro país y que, bueno, podríamos hacer más o menos una similitud y nos quedaríamos algunos cientos de miles de pesos, considerando 5.16 billones de pesos, lo que le cuesta a México la inseguridad, considerando este efecto multiplicador de los daños colaterales, que equivalen al 24% del Producto Interno Bruto del país. ¿En dónde están las otras cifras? Sí, mira, en los estudios que hay de índice de confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, curiosamente las policías aparecen en los últimos lugares. Las Fuerzas Armadas son los que mayor confianza generan en la ciudadanía. Hablando de cómo combatir los delitos del fuero común, en la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno Federal a mí me parece que dan un giro muy importante, que es un nuevo modelo policial nacional. Pero entonces ya no tienen cabida las corporaciones locales, es lo que me estás desde luego que decir. sí, no, pero tiene que haber un proceso de homologación de capacidades institucionales, es decir, se tiene que proyectar que los gobernadores, los presidentes municipales tienen que retomar poco a poco, a través de un modelo de homologación junto con el gobierno federal, las capacidades institucionales de sus policías para que ejerzan las facultades constitucionales de seguridad Pero eso en qué pública que documento tienen. lo dice. En el Plan Nacional de Seguridad, hacia un nuevo modelo ¿Y en qué policial. tiempo va a suceder eso? O sea, ¿cuál es el tiempo límite que tiene un presidente municipal para capacitar a sus fuerzas civiles para que sean sustituidas las Fuerzas Armadas? No es un presidente municipal el que tiene que capacitar a la Policía Civil. Este nuevo modelo implica primero la creación de la Guardia Nacional, desarrollar sus capacidades institucionales y después, a partir de ahí, que haya un proceso de homologación tanto en los controles como en la formación como en la capacidad de respuesta. Eso tomará un promedio de 3 años para que eso pueda suceder. Pero a ver, yo soy un presidente municipal y tengo mi policía municipal y tengo mi municipio con las Fuerzas Armadas patrullando en calle y estoy a todo dar así. Estoy cómodo porque no me cuesta un centavo, ¿no? Entonces estoy muy cómodo. Y porque sí es cierto que mejora la seguridad, lo cual yo Sin no diría duda. que sea, o sea, Mejora la ¿qué dice percepción Carlos? de seguridad. Mejora la percepción. Mejora la Pero es percepción, lo mismo no porque necesariamente si le la pones seguridad. un batallón de soldados a alguien afuera de su casa que todo el tiempo lo están asaltando, pues claro que se va a sentir más seguro. Pero va en relativamente, detrimento pero no porque de fondo de la solucione violación ese a derechos asunto, claro. humanos, de homicidios extrajudiciales, etcétera. Bueno, a ver, yo soy el presidente municipal. Yo quiero que se vayan las Fuerzas Armadas. Bueno, el presidente no quiere, pero el presidente de la República quiere que se vayan las Fuerzas Armadas, entonces quiere sustituir estas Fuerzas Armadas por las civiles municipales. El presidente municipal se tiene que poner las pilas, tiene que capacitar a su policía, tiene que invertirle recursos. ¿Cuánto tiempo o cómo van a coaccionar al presidente municipal para que le invierta, le meta ganas a la seguridad pública y a sus cuerpos de seguridad Jorge, ¿hay civiles? cabida? ¿Cómo? A ver, de cualquier forma, y lo voy a preguntar de la siguiente manera, José Antonio, también súmate a esta discusión. ¿Hay cabida para el ejército dentro de todo esto? Considerando, una cosa es considerando la Guardia Nacional y la otra considerando el ejército en sí mismo, porque parece que de pronto el ejército desapareciera del panorama. A ver, yo quisiera en la labor de que lo que le corresponde tres directamente al cosas, ejército. porque de veras, ahorita que estabas dando las cifras de lo que cuesta la inseguridad, lo de estas cifras es casi lo de menos, es un drama humano el que está pasando este país. Traemos 100 asesinatos diarios. Y lo que quisiera yo decir es que este tema es tan delicado que debíamos de dejar las manipulaciones políticas a un lado. Si lo que se busca es un cuerpo militar que se diga. Exacto. Porque lo que no se puede decir es, estamos creando un cuerpo civil que no es civil por ningún lado. Entonces, si creen que la apuesta es militar, que lo digan para que lo podamos todos debatir con toda transparencia y claridad. Son mandos militares, son elementos militares, son protocolos militares. Entrenamiento todo es un entrenamiento de 7 semanas. Aunque legalmente al amparo de una reforma y de una ley que es de una policía, no es de una fuerza militar. Por eso, son militares con facultades de policía, es tantito peor. Entonces, lo que yo creo que primero tendríamos que decir es, la Guardia es, como bien dice Jorge, es una extensión de las Fuerzas Armadas. Es muy delicado lo que estás comentando. Porque es una extensión de las Fuerzas Armadas. Irte comiendo poco a poco las distintas corporaciones a que llegue el grado de eliminarlas y bueno, quedarte solamente porque con un luego cuerpo se está militar en todo el mencionando país. la parte local que es fundamental. Yo lo único que digo es que para ver cómo piensa un gobierno, ve cómo gasta. Y los presupuestos hoy para desarrollo policial estatal, que se llama el FASP, y los presupuestos de desarrollo de las policías municipales los han recortado, digo, es un dato. Entonces es muy peculiar
que digan que van por una apuesta civil cuando le meten todo el dinero a un cuerpo militarizado y le recortan el dinero a los cuerpos civiles que, por cierto, ya se encuentran en una situación muy precaria. Y nada más un comentario sobre la parte social, porque yo creo que de veras es algo que vale mucho la pena. Una cosa es repartir dinero y otra cosa es política social. Y otra cosa es política de prevención. Lo que se está haciendo no es política de prevención y no es política social. Entonces yo creo que es muy preocupante también que se diga que hay un componente social porque no se ve por ningún lado y sobre todo cuando se dice que es el 80% de la estrategia. Pero bueno, realmente cuando consideramos este costo que tiene como tal la violencia o el impacto económico que tiene en el país, pues rebasa por mucho el presupuesto incluso asignado que tiene en ese caso la Secretaría del Bienestar, ¿no? Ahora, hablas de un asunto delicado, le invertimos poco al tema de la seguridad, el 0.81% de ese Producto Interno Bruto. Así es, así es. Debíamos de invertirle muchísimo más, pero sobre todo estar claros de dónde y cómo queremos invertir ese dinero. No hay una intención para fortalecer a las corporaciones básicas, a la de la policía municipal, a la que atiende o se enfrenta directamente con el ciudadano. De acuerdo con los presupuestos, no hay la intención ni política ni la capacidad económica. Para obligar a los presidentes municipales y a los gobernadores. Ellos están muy cómodos con las Fuerzas Armadas en la calle. Si no les pones un plazo fatal para que hagan su tarea, van a continuar como están y la situación no va a cambiar en absoluto. Y eso es lo que no está sucediendo, porque hay una suerte de intención de centralizar absolutamente todo. Pongo un ejemplo, el CISEN. Se nos presume mucho que desapareció el CISEN. El CISEN no desapareció. El CISEN cambió de nombre. Ya no se llama CISEN, ahora se llama CICE. Es la única diferencia. Al SAE, que sigue siendo SAE, sí, pero le pusieron Instituto para el Cambió el nombre, exactamente, cambió el nombre. Se llama CICE y lo dirige el escolta personal de Andrés Manuel López Obrador de toda la vida, que es el general Audomaro se llama, me parece. ¿Y qué fue lo que hicieron? Centralizar todas las agencias internas de la Secretaría de Marina, de Sedena, de Policía Federal, en el CICE. Es decir, el CICE no solamente no desapareció, sino que es un supercentro de información e inteligencia centralizado. En Estados Unidos nada más hay 75, 76 centros de inteligencia, agencias de inteligencia, porque una espía a otra, ¿no? Una le da seguimiento al trabajo de otra. Si aquí tenemos todo centralizado, pues va a haber una sola incompetencia y va a contagiar al resto, porque ya no tenemos una agencia que esté al pendiente de la otra. Esa es la estrategia que no nos cuadra. Para concretar este tema, ¿cuál es entonces la estrategia detrás de militarizar al país? A ver, yo ahí... Es que esta proporción cuando... yo creo que mucho el problema es lo que dice el presidente todas las mañanas, honestamente, ¿no? Porque cuando tú hablas, en el caso mío como periodista, que estamos siguiendo el tema de la estrategia, sí hemos reporteado que se está construyendo un modelo nacional de policía que si tú le preguntas al presidente, el presidente... parece que no tiene la menor idea, pero que en la gente, hay, por ejemplo, Alfonso Durazo, sí se ha estado reuniendo con gente de la sociedad civil que construyeron un modelo que lo que promete es lo siguiente, porque la verdad es que esto de fortalecer las policías locales y todo eso, en realidad no es que se le haya ocurrido al actual gobierno, lo han dicho todos, claro. Pero a la hora de poner el dinero, porque eso requiere dinero, pues nunca llega el dinero y los subsidios no alcanzan. Hasta donde tengo entendido, lo que se acordó es que el dichoso Fortamun, que es un fondo municipal, que actualmente solo tiene etiquetado el 15 o 20% para seguridad, ya se hizo el compromiso y creo que está aprobado en el Consejo Nacional de Seguridad y por los municipios también, de que se va a dedicar la mitad del Fortamun a este modelo. Eso significa 40,000 millones de pesos el año que viene. Ok, ahí no estamos hablando de más dinero, sino de redirigir recursos. Entonces yo esperaría, quiero ver, porque eso es lo que te dicen, ¿no? Aunque la verdad... Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero es lo que te están diciendo, que eso es lo que va a ir realmente destinado, porque, Magda, tú lo decías, es totalmente cierto. La Guardia Nacional no va a solucionar ningún problema de delincuencia común y del fuero común. Yo platiqué con Bernardo Lea, que fue el jefe de la Policía Municipal de Morelia, y él dijo, a mí me vendieron el cuento de que los homicidios todos estaban ligados al crimen organizado, y cuando llegué a Morelia me di cuenta que el 80% eran homicidios que venían de que se peleó por la deuda, de que estaba borracho, de que cosas familiares, no le pagó la pensión y contrató a otro y lo mató, o sea... No, y bueno, hasta los cuentan en esa cifra del secretariado los homicidios por accidentes vehiculares, ¿no? Sí, o sea, que esos son homicidios culposos, pero de homicidios dolosos sí hay una fuerte componente que es prevenible teniendo una fuerza local
que realmente ataque eso, pero bueno, eso requiere dinero. Es una Sí, cosa anunciarlo y no otra solo cosa dinero, ojalá solo requiriera dinero. El problema es que no hay una capacidad institucional para darle seguimiento a cómo se gasta y en qué se gasta. Ahorita que hablaban precisamente del Fortamun, hay una enorme debilidad institucional para fiscalizar el ejercicio del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad Municipal. Es decir, el dinero llega a los municipios y se compran cuatrimotos, se compran motos, se ponen iluminación, es decir, no hay un plan nacional sobre cómo tienen que gastar el dinero los municipios. Es decir, es un cheque en blanco en el que los municipios justifican diciendo, bueno, compramos 4 patrullas. No hay una estrategia nacional sobre cómo fortalecer la participación de los municipios y de los estados en la seguridad pública. Ese es el problema de fondo, yo creo. ¿Y qué se está haciendo para atender? No, lo que se tiene que hacer primero es fortalecer el marco y la capacidad institucional de la federación, que es lo que tampoco existía, porque si los municipios estaban dañados y no tienen capacidad institucional, la federación tampoco lo tenía. Lo que se tiene que hacer es empezar a reconstruir, yo creo que este nivel de centralismo, la capacidad institucional de la federación para actuar en materia de seguridad. Yo creo que esta relación de centralizar tareas tiene que ver con esa reconstrucción de capacidad institucional. ¿No es lo ideal? Bueno, pues me parece que no, pero es la urgencia, es la necesidad inmediata de Carlos, cambiar las cifras en el país. Que la estrategia sí va enfocado al asunto de las instituciones, si lo quieres ver así, pero se está desatendiendo la causa central, que es la reconstrucción del tejido social, que no se logra a través de programas de asistencia. No, me parece que se está viendo mal, porque sí hay una campaña cuyo objetivo es decir, se está regalando el dinero a la gente. Yo creo que los programas del bienestar son una parte, pero sí hay un esfuerzo institucional de empezar a construir tejidos en los núcleos básicos de la sociedad, a través de las milpas, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura, a través de las propias pensiones para adultos mayores, a través de las becas para los chavos en la universidad, a través de asignaciones directas de presupuesto, porque también era otro problema importante, la intermediación en el ejercicio del presupuesto público para ayuda social. Dinero, No, desde luego, pero tiene una característica distinta, pues que va acompañada, una, de la concientización y dos, de la eliminación de la intermediación para que no se convierta en una cuestión corporativa. Es decir, el corporativismo nace cuando un programa no es universal. Vamos a hacer una pausa en esto que mencionas. A ver, un programa que no es universal y demás, pero el verdadero punto en todo esto es, ¿se puede lograr reconstruir el tejido social? ¿Se puede lograr revertir la violencia en nuestro país? Con eso volvemos, porque entramos a bloque de conclusiones. Ya estamos de regreso y vamos a entrar al bloque de conclusiones. Vamos a tener solamente 2 minutos para poder concretar la idea y responder a una pregunta sustancial: ¿qué se necesita para revertir la violencia, para reconstruir ese tejido social? ¿Y logrará Andrés Manuel López Obrador hacer mella en la violencia inexorable que hoy impera en el país? Esa es la pregunta a responder en este cuarto y último bloque. Carlos. Bueno, yo creo que es posible la reconstrucción del tejido social a través de incrementar la participación ciudadana en la propia implementación de la estrategia de seguridad, que yo creo que es algo que no se ha intentado al 100%, es decir, la ciudadanía tiene que participar en el diseño institucional de la estrategia de seguridad en lo micro, pues en el municipio y en el estado. En segundo lugar, yo apuesto por que los programas para el bienestar funcionen para limitar la enorme brecha social que existe en el país, sobre todo en la provincia, y eso tiene que cambiar. Esa relación tiene que cambiar para que se reconstruya el sistema social y el tejido. Después, yo creo que el presidente puede lograr, con una mayor coordinación con los estados. El problema, insisto, es la recuperación de las capacidades de los propios estados, porque les pongo el caso de mi estado. Cuando se da el combate contra el robo de combustible, se rompen un montón de pactos de impunidad que existían en el estado, porque esto tampoco lo podemos dejar de lado. Hay células locales que tienen pactos de impunidad con los gobiernos locales, y cuando la federación interviene, hay un repunte de la violencia, porque entonces esos pactos no pueden cumplirse. Yo creo que tiene que haber una mayor coordinación y tiene que haber una mayor supervisión de confianza hacia los propios gobiernos estatales y sus elementos, no solo de seguridad, sino quien coordina la estrategia y quien coordina la inteligencia en los estados. Bien, me voy contigo, Arturo. A ver, pues, yo digo por experiencia periodística, yo creo que si la cosa sigue como hasta ahora y nos quedamos con lo que se ha hecho hasta ahora, pues no sería posible ningún cambio, porque honestamente creo que seguimos en la misma inercia. Estos que le llaman Guardia Nacional, la verdad es que siguen siendo los mismos militares de antes, solo que con un brazalete o a lo mejor con otro uniforme y con otro color
del vehículo militar, pero sigue siendo los mismos. Es más, yo dudaría mucho que el estado de fuerza en la calle realmente haya cambiado significativamente más allá de lo que ya se comentaba al inicio de cómo se incrementó. Entonces, yo creo que sería posible, siempre y cuando, primero, la Guardia Nacional realmente se convierta en lo que dice la ley que tiene que ser, que no es lo que está ahora, y que esté compuesta realmente por una nueva generación de nuevos reclutas formados, tal vez sí con una disciplina militar, pero con una preparación muy sólida en temas policiales. Eso requiere tiempo, requiere años. 2, que se concrete realmente el modelo nacional de policía y justicia cívica, que se invierta en las policías municipales, que incluso se cambien algunas percepciones. Se habla incluso de comenzar, fíjate, a despenalizar algunas conductas ilícitas, porque eso es cierto. ¿Cómo la cuáles? cárcel está, pues como los delitos patrimoniales de menor cuantía, como el hecho de que hay un señor que no le paga a su señora, están divorciados, la pensión alimenticia, lo denuncian, termina en la cárcel, eso no soluciona nada, pero la cárcel se empieza a llenar de gente de bajos recursos, ¿no? Mientras que los que sí tienen los recursos... incrementar precisamente la pena de ese delito. Exactamente, pero lo que hemos visto ahora es que más bien se apuesta por meter más delitos de prisión... para el Congreso. Más delitos de prisión automática. Batallo todos los días. Se apuesta ahora más bien, el presidente no se cansa de decir todos los días, no es que la corrupción ahora es delito grave, más bien lo que hicieron es ponerle una prisión preventiva automática a la corrupción. Pero si no se mejora la investigación, que sería el tercer punto con el que yo me quedaría, mejorar la capacidad de investigación, a lo mejor también usando las policías municipales, que se está hablando de que el primer respondiente no solo tiene que llegar a ser un policía que ponga una cinta, sino que él tiene, como conocedor de la colonia, un elemento y un tiempo valioso que nunca va a tener el MP, que nunca sale de su oficina, ¿no? En esos tres Me voy aspectos. contigo, José Antonio. Gracias. La parte social, desde luego, es lo más importante, pero no se puede atender la parte social sin crecimiento económico. Y la economía se está desplomando. Y no se puede atender la parte social sin empleo. Y el país está desangrándose por la pérdida de empleos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es levantar la economía si queremos tener una política social. Segundo, en ninguna democracia del mundo, en ninguna se atiende la seguridad pública con cuerpos militares. En ninguna. Primero, porque no corresponde con los equilibrios que exige una república. Y segundo, porque no funciona. Porque la criminalidad se atiende con investigación, con inteligencia y con proximidad social. Y eso no lo hace un ejército. Entonces, tenemos tiempo todavía de pensar mejor las cosas. Tenemos que rescatar la idea de la policía. Tenemos que convencernos de que somos capaces en este país de construir policías y tenemos también que sacar el tema de la discusión electoral, política, porque el tema de seguridad nos va literalmente el país a todos. Hay que tener los plazos que tenemos que tener, va a costar lo que nos cueste, nos saldrá barato construir policías. No importa lo que cueste. Lo que no podemos pagar es no construirlas. Bien. Me voy contigo, Jorge. Rapidísimo, voy a tratar de ser muy breve, aunque voy a hablar un poquito en sentido, en reversa pues a lo que propone el gobierno federal, lo que ha puesto en marcha. Hablando de la parte social, yo coincido, no hay política social en el mundo que no salga adelante si no va acompañada con crecimiento económico y generación de riqueza. Podrás aventar todo el dinero del mundo, pero si no hay generación de riqueza, si no hay plusvalía, si no hay generación adicional de riqueza, no sirve para nada porque no se generan empleos, no hay empleos mejor remunerados, no hay oportunidades. Segundo, nosotros proponemos el mando mixto policial, que fue un debate que tuvimos hace algunos años sobre si debe haber un mando único o un mando mixto. En el mando mixto se evalúa a cada policía municipal y estatal para saber cuál tiene facultades y cuál es susceptible de ser intervenida por las Fuerzas Armadas. Ponerle fecha de regreso a los cuarteles a las Fuerzas Armadas, por supuesto yo coincido en que no puede ser de un día para otro, pero sí una gradualidad con una fecha fatal que presione a presidentes municipales y gobernadores para salir de esta zona de confort, que le inviertan y que trabajen en la capacitación de sus fuerzas civiles totalmente. Nos parece que la Guardia Nacional puede ser una buena idea siempre y cuando sea 100% civil. Y por último, con esto concluyo, yo me quedé con las ganas de lo que dijo el presidente de la República en campaña, un sistema de justicia transicional que muchos entendieron como amnistía.
Yo quiero el sistema de justicia transicional, sigo esperando a que lo presente el presidente de la República y sigo esperando también a que cuaje lo que dice el programa de seguridad pública del gobierno, que es la legalización de la marihuana en una primera etapa que tampoco hemos visto por ningún lado. Entonces se requiere reconstruir el tejido social, es posible haciendo partícipe a la sociedad en las estrategias de seguridad. De acuerdo a esta conclusión, de manera general, se puede lograr con la coordinación de los estados, solo si estos rompen los pactos de impunidad que se tienen, porque si las cosas siguen bajo la misma inercia no vamos a llegar a ningún lado y para ello requerimos entrarle al debate de legalizar algunas conductas, de poder discutir este sistema de justicia transicional, como bien lo mencionas. La Guardia Nacional debe de convertirse en aquello que esté estipulado en el papel y seguirlo a cabalidad y volver a los cuarteles con una fecha establecida. Fortalecer las instituciones municipales es esencial, pero el secreto está en el crecimiento del país y el desarrollo económico para revertir los índices de pobreza y de violencia que imperan en este país. Muchísimas gracias. Gracias a todos Magda, por habernos acompañado, pero sobre todo, como siempre, gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida, esto fue A Fondo.